Quiero leer, mis hermanos, de Filipenses capítulo número 1, versículos del 1 al 2. Recuerden que estoy basándome en la Biblia de las Américas. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de todos los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que nos has otorgado de tu vida y que nos has hecho siervos para tu gloria. Muchas gracias, Señor, venimos en este día agradecidos contigo por esa salvación tan grande que tú nos has dado, por ese mensaje de redención que fue diseñado por ti desde antes de la fundación del mundo y que ahora nosotros como tus hijos podemos disfrutar y también nosotros podemos glorificarte, conocerte más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y también a nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Dios, y te ruego que tú uses mis labios, que tu Santo Espíritu nos hable a nuestros corazones y que podamos aplicar los principios que encontramos en tu santa palabra como vienen en ella establecidos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La forma en que se escribían las cartas hace no muchos años, se escribían a mano. Quizás los más jóvenes, la cuestión de las cartas no sea algo que hayan ustedes hecho, experimentado, pero las personas que tenemos, ¿qué será? No sé si alguien de aquí haga alguna carta que escriba con su mano dirigido a algún ser querido. Ya prácticamente no se da. Desde que se conoció el famoso email, que es el correo electrónico, ya las cartas se escriben de esa forma. Pero hace algunos años, quiero comentarles, recuerdo cómo mi abuela materna, ella vivía en un poblado de Jalisco, ella era una asidua escritora de cartas, y lo hacía realmente con regularidad. Ella vivía en Jalisco, nosotros en la Ciudad de México, y cuando llegaba una carta de mi abuela, por supuesto, era un motivo de gozo muy grande el saber y de expectación por recibir noticias de mi abuela y qué es lo que ella escribía aquí, cuáles eran sus deseos. De esta misma forma en que en aquellos tiempos uno se usaba, y no digo que hoy no sea diferente, esta carta que escribe Pablo a los filipenses debió ser para los habitantes de Filipos también un motivo de gozo. Un motivo de gozo porque podían ver Epafrodito, vimos la sesión pasada, que Epafrodito llevó esa carta que Pablo había escrito en la prisión de Roma y lo había regresado a Filipos, y por supuesto la iglesia de Filipos estaba preocupada por él, por Epafrodito, porque se habían enterado de que estaba enfermo. Entonces era un doble gozo poder tener noticias del apóstol Pablo, de cómo iba la obra del Señor, y también de nuevamente ver a Epafrodito con ellos, porque como ya les había comentado, estuvo muy enfermo, casi se moría. Durante algunas semanas estaremos analizando esta hermosa carta de Pablo a los filipenses, en donde rescataremos principios que seguramente serán de bendición para nuestras vidas, y vamos a iniciar con la salutación. Bueno, leímos versículos 1 y 2, pero realmente en esta mañana solamente me voy a basar en la primera parte del versículo número 1, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Aquí lo que vamos a poder aprender en este día, hoy veremos que los siervos de Dios promueven la unidad de Cristo para que todos participemos de sus bendiciones. Le puse como título de la predicación que tienen ahí en sus folletos, una salutación que promueve la unidad. Y hoy específicamente, algo que promueve la unidad es la humildad, que es la primera parte que nosotros vamos a ver aquí.
Entonces, la estructura de las cartas, cuando nosotros analizamos cómo son ellas, era un tanto diferente a las que ahora se realizan. Cuando nosotros realizamos cartas, ya sea por correo electrónico o escritas, normalmente terminan con el nombre de quien envía la carta o del remitente. O sea, en nuestro trabajo continuamente estamos haciendo todos los días muchísimos emails, que ya les llamamos así, y al final ponemos atentamente, sinceramente, en inglés, kind regards, y ponen su nombre. Cuando Pablo escribe estas cartas, lo que hacía el orden era diferente. Se ponía al principio quién escribía la carta, como vemos aquí en el versículo número 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A continuación seguía el nombre de la persona o personas que escribían la carta, a quien iba dirigida, y lo demás la salutación, o sea, quién escribía, a quién iba dirigida, y también una salutación un poquito más extensa. Luego, generalmente las cartas se desarrollaba según un orden, ¿no? Que puede ser cambiaba, pero realmente muy poco, y el orden era el siguiente. Después seguía con una acción de gracias y una oración, o ambas cosas. Después seguía el cuerpo de la carta y finalmente los asuntos finales, tales como saludos, palabras de despedida o incluso de bendición. Y esto es lo que vamos a estar viendo en la carta de los Filipenses. Esa estructura la vamos a estar revisando y, por supuesto, hay enseñanzas muy ricas que nosotros podemos aprender de todo esto, ¿no? Y es necesario recalcar que este era el modelo que se usaba en la sociedad culta de los días de Pablo. Pablo, ustedes saben, Pablo era una persona estudiada y él reflejaba a través de sus escritos esa situación, ¿no? Y lo podemos ver en sus cartas, que realmente son bastante ordenadas cuando vamos a la escritura. En esta salutación veremos que los siervos de Dios realmente promueven la unidad de Cristo para que todos participemos de sus bendiciones. Cuando nosotros somos una iglesia unida, cuando nosotros tenemos una familia unida, por supuesto ahí hay bendición. Cuando no hay unidad en la iglesia, cuando no hay unidad en las familias, realmente eso es algo terrible. Es algo terrible que por supuesto hay que atender. Y en esta salutación precisamente promueve la unidad. Hay diferentes temas que vamos a poder ver en la iglesia de los Filipenses. De hecho, aprovecho para decir, la próxima semana seguimos con el próximo domingo en la mañana, es el estudio de Filipenses. Hagan su tarea, porque algo de lo que vamos a hacer y vamos a responder cuáles son los temas generales de la epístola de los Filipenses. Básicamente hay algunos puntos interesantes que si quieren apuntarlos está bien, pero la idea es que ustedes saquen sus conclusiones. Pero básicamente habla mucho Pablo acerca de la unidad, habla mucho acerca del gozo, de hecho se conoce como la epístola del gozo, y también habla mucho Pablo acerca del agradecimiento. Del gozo porque a pesar de que estaba en prisión, Pablo se gozaba de sus prisiones. Por supuesto, una serie de cosas pasaban dentro de la prisión, y una de las cosas que sucedían es que él tenía la oportunidad de predicar el Evangelio. Y también de agradecimiento, ¿se acuerdan al final de la carta? Cuando les agradece por las ofrendas que le habían enviado los filipenses a él en la cárcel en Roma. Entonces, es una salutación que promueve, como ya les comento, la unidad. Y esta salutación empieza con Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, que es de hecho lo que vamos a ver, mis hermanos. No me dio tiempo para desarrollar más cuando estaba haciendo yo la predicación. Realmente yo quería abarcar hasta el versículo número 2, como leímos, pero es tan rico el contenido que vamos a estar revisando que no fue suficiente. Quería que los principios que encontremos aquí sean de beneficio para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Como dice aquí Filipenses, lo escribe Pablo y Timoteo. Esto significa que Pablo y Timoteo fueron coautores de la carta, es decir, tanto Pablo como Timoteo estuvieron dando ideas para escribir la carta de Filipenses. Eso podría ser una pregunta válida, pero la respuesta es no. El autor de la carta realmente fue Pablo. Y se puede decir que estas son las principales razones por las que podemos decir que Pablo lo escribió.
y cómo es que la razón por la cual está incluyendo a Timoteo dentro de esta salutación. Y hay dos posibilidades. Una de ellas es que el mismo Timoteo haya servido como la persona que escribía la carta, es decir, Pablo le estaba dictando la carta a Timoteo y Timoteo escribía. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los filipenses, por supuesto, conocían a Timoteo de su segundo viaje misionero. Ustedes se acuerdan que eso vimos en la predicación pasada. Eran conocidos por ellos, y por cuanto sabían que era conocido por los creyentes, en cuestiones de la amistad y exhortación, lo quiso anexar a este saludo, ¿no? Esas son las dos posibilidades por las cuales, y pueden quizás existir algunas otras, por las cuales está incluido aquí Pablo y Timoteo. Pero realmente quien escribió la carta era Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que viene en la carta de Filipenses es lo que Dios quería darnos a conocer a través del Espíritu Santo, porque esto que él escribió está inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿quién era Pablo? Vimos algo hace 2 semanas, pero Pablo fue apóstol de Jesucristo. Su nombre israelita fue Saulo y su nombre grecorromano fue Pablo. Fue nacido como ciudadano romano, fue educado en la tradición mosaica, pero no fue ajeno al mundo del pensamiento sincretista en el que vivió. Al principio fue un celoso fariseo. ¿Ustedes recuerdan esto? Él era fariseo de fariseos y como tal un vehemente enemigo de los cristianos. Ese era Pablo. Todos sabemos cuál era lo que él estaba viviendo. Eso lo podemos ver en los capítulos 8 y 9 de Hechos, en donde Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, en el capítulo número 9 de Hechos, que les pido por favor, los invito a que abran sus Biblias ahí, en Hechos capítulo número 9, Pablo tuvo una visión. Y en los primeros versículos, del 1 al 7, Hechos 9 del 1 al 7, habla acerca de la conversión de Pablo. Pablo, por supuesto, era alguien que estaba buscando hacer daño a la iglesia. Y al principio del versículo 9, la Escritura dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. ¿Quiénes pertenecían al camino? Aquellos que seguían al Señor Jesucristo, quizás haciendo referencia a Juan 14:6, en donde Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y tanto hombres como mujeres los pudieron llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y les dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Es interesante ver cómo Pablo, ante esa visión, el Señor impactó tanto su vida y su corazón, que en el versículo 5 él dice, ¿quién eres, Señor? En ese momento entendió que lo que estaba pasando venía de parte de Dios, y Dios se manifestó a él efectivamente como su Señor. Y Pablo aquí lo estaba reconociendo como Señor en esas circunstancias. Este Pablo, por supuesto, era el más destacado de los apóstoles de las naciones gentiles. Como tal, trabajó en Arabia, Nabatea, en Siria y Cilicia, viajó por Chipre, Asia Menor, Macedonia y Grecia, y planeó un viaje misionero a España a través de Italia. Sin embargo, este viaje ya no se dio, porque antes de que hiciera ese viaje, fue arrestado en Jerusalén, y el proceso judicial relacionado con él le impidieron hacer este plan, ¿no? Eso es por parte de Pablo. También se incluye a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Todo el mundo conocemos a Timoteo. En las iglesias es típico cuando un pastor o cuando un maestro tiene a alguna persona que le está enseñando, le dicen, te presento a mi Timoteo.
¿Sí han escuchado eso? ¿Por qué? Porque Timoteo era muy conocido porque era amigo y compañero de viaje y de trabajo de Pablo. En Hechos 16:1, ¿se acuerdan cuando lo estuvimos viendo? Se nos dice que vivió en Licaonia, probablemente en Listra, y nació de un padre politeísta y madre monoteísta llamada Eunice, de acuerdo a 2 de Timoteo 1:5. Pablo lo circuncidó en Hechos 16:3, y antes de llevarlo a uno de sus viajes importantes, era necesario que fuera circuncidado. Y lo utilizó permanentemente como asociado. Pablo, por supuesto, fue el discípulo, Timoteo fue discípulo de Pablo, y de hecho fue una herramienta muy importante y de ayuda para Pablo. Pablo predicó a los de Éfeso y Timoteo también. Una de las cosas que se conoce es que fue y estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso. Vemos, por ejemplo, en Hebreos 13:23, vayan por favor por allá en 13:23, fue una de las últimas veces que aparece Timoteo mencionado. Hebreos 13:23, y la escritura dice: sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. ¿Quién compuso, quién escribió la carta de los Hebreos? No se sabe quién lo escribió. Hay algunos que piensan que fue Pablo, algunos piensan esto, y uno de los elementos que nos pueden ayudar que quizás Pablo lo haya escrito es precisamente ese versículo, porque habla con mucha familiaridad acerca de Timoteo, y hay alguien que era, por supuesto, cercano a la persona que estaba escribiendo la carta de los Hebreos. Entonces, lo interesante de esto, mis hermanos, es que tanto Pablo y Timoteo, que eran misioneros, que habían sido enviados por la iglesia de Antioquía, viene una descripción bien interesante, bien interesante. Ellos se describen como siervos de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esta salutación de siervos en Cristo Jesús, también se incluye en otras cartas como apóstol de Jesucristo. No se incluye estas palabras de apóstol de Jesucristo en esta carta de Filipenses. Si ven aquí dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En ningún momento dice apóstol. Tampoco lo podemos ver la palabra de apóstol en primera y segunda de Tesalonicenses, ni tampoco en Filemón, sino que hay otras cartas en las cuales él escribía, que por supuesto escribía la palabra de apóstol por razones específicas. Si ustedes leen, por ejemplo, Gálatas 1:1, dice a Pablo, enseguida Pablo muestra sus credenciales y dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué introducción! O sea, fue directito y se identificó con ellos porque evidentemente Pablo lo tenía que hacer así, porque estaban ahí los judaizantes y estaban dudando del apostolado de Pablo. Entonces Pablo tenía que mostrar sus credenciales y por supuesto tener el apoyo de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en Filipenses no lo hace así. Entonces, ¿por qué es que Pablo está omitiendo en Filipenses 1:1 esta palabra de apóstol? Y probablemente se refiera porque los discípulos de Filipenses, de Filipo, eran sus amados y añorados, como dice Filipenses 4:1. Hay una relación de amistad con la iglesia de Filipos que conocían perfectamente bien a Pablo, lo amaban, él era el que les había predicado la palabra y sabían quién era él, y sabían que era apóstol. Entonces no era necesario que él se expresara de esa forma ante una carta tan amorosa que Pablo estaba escribiendo a los filipenses. Eso no significa que Pablo no haya sido amoroso cuando escribió a los Gálatas. Simple y sencillamente aquí omitió una de las razones que se piensa por las cuales omitió. La parte del apóstol fue esta, por esta cercanía. ¿Ok? Entonces, por eso no se incluye la parte de apóstol. Al incluir este sustantivo de siervos, esta palabra siervos es un sustantivo, que voy a utilizar el término en griego. Normalmente ustedes saben que no lo utilizo, y de hecho este término en griego no tiene sentido con nuestro español,
pero solamente lo pongo porque es bastante conocido. Por si van a otra iglesia que hablen más el griego, pues ya ustedes no se extrañen tanto. Pero esa palabra de siervo viene del griego doulos y tiene el sentido de aquella persona que está únicamente entregado a otro como esclavo o como súbdito. Realmente esa palabra, si ustedes van a otras traducciones, va a decir esclavo. Y realmente la traducción directa es esclavo. Aquí la Biblia de las Américas la traduce como siervo. Pero realmente lo que significa es que ellos eran esclavos de Jesucristo. Creo que es una palabra más fuerte, pero también si nosotros utilizamos la palabra siervo, entendemos que Pablo y Timoteo, antes que cualquier cosa, eran siervos de Cristo. Eso es importante que lo conozcamos. Era una persona que había sido apartado por Dios, era una persona que había sido llamada por Dios, que tuvo esa visión, y no solamente tuvo esta visión, tuvo otras visiones. Sin embargo, él siempre reconoció cuál era su lugar, y su lugar es que era siervo de Cristo, y es como nosotros debemos de vernos. Esta palabra, por supuesto, tiene una connotación negativa, y más en aquellos tiempos en donde había esclavos. Hoy en día, pues no hay, en México, por ejemplo, no hay esclavitud, eso ya se derogó. Ahora, no se ríe sobre eso y quizás no lo entendamos tanto, pero realmente un esclavo no tiene opción de nada. Un esclavo lo que tenía que hacer era obedecer lo que le decía su señor. No tenía ningún valor, no tenía una forma de decisión. Un esclavo estaba sometido totalmente y entregado como súbdito de su amo. Y es esa misma palabra que se utiliza aquí, pero en el sentido positivo. En el sentido positivo de que ellos estaban voluntariamente siendo esclavos de Jesucristo. Esta palabra de esclavo es usada positivamente cuando especialmente se utiliza relacionado con Dios, en donde ese siervo esclavo es alguien que está sujeto a Dios, poseído en alma y cuerpo. Para que alguien pueda ser esclavo de Cristo y siervo de Cristo, necesita ser poseído. Pero necesita ser poseído por el Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, yo antes de ser cristiano veía de repente esas películas horribles de endemoniados y todo eso. Y cuando en esa película se veía que alguien era poseído por el demonio, se transformaba totalmente. Era una persona diferente. Yo sé que no vieron esas películas ustedes, mis hermanos, pero imagínense lo que les digo. Eso es lo contrario, pero para con Dios. Cuando somos poseídos por Dios, por el Espíritu Santo, nosotros ya nos podemos ser las mismas personas, porque la naturaleza divina ha sido depositada en nuestros corazones, y entonces eso nos mueve a parecernos a quien nos dio esa identidad divina que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Por eso que nuestras vidas no pueden ser iguales. Y por eso es que, como consecuencia de haber creído en Cristo Jesús, ahora voluntariamente nos sometemos a Cristo como esclavos del Señor y estamos dispuestos a servir a nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Y Pablo lo sabía perfectamente bien. Pablo lo sabía perfectamente bien. Entonces, esta palabra enfatiza su dependencia respecto a su Señor. Y para el mundo griego, por ejemplo, esta parte de ser siervo, de ser esclavo, si pudiéramos vivir en aquel tiempo, por supuesto, ellos no la concebían, porque ellos sentían ellos tenían un fuerte sentido de libertad. Ellos decían, yo soy libre y a mí nadie me gobierna, es lo que decían los griegos. Creo que en nuestra cultura actual hay demasiados griegos, o esa cultura griega se ha estado diseminando en todas las culturas alrededor del mundo, en donde dice, yo soy libre, yo no tengo que rendirle absolutamente cuentas a nadie, y eso era lo que vivían los griegos. Decía, yo tengo una libertad en la cual yo no estoy dispuesto a someterme absolutamente a nadie. Y eso, por supuesto, chocaba con lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, estos griegos tenían, por supuesto, una aversión a toda servidumbre. Ellos no estaban dispuestos a ser reconocidos como siervos. Nosotros, cuando conocemos a alguien, le decimos mucho gusto, ¿en qué te puedo servir? ¿No?
Yo conocí a una persona hace poco que me decía, eso nunca lo digas, Jesús, así me decía él. Nunca lo digas porque eso psicológicamente, no sé qué tanto rollo me dijo él. Pero realmente, mis hermanos, cuando venimos a Cristo, venimos primeramente a ser siervos del Señor y también siervos de cada uno de nosotros. Nosotros como pastores de la iglesia, mis hermanos, somos siervos del Señor Jesucristo, porque conocemos al Señor. Y antes de cualquier cosa, somos aquellos que han sido perdonados y salvados por Cristo Jesús. Al igual que todos ustedes, igual a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Entonces, el que nosotros podamos ser siervos de Dios, eso nos convierte en esclavos de Dios. Y eso lo que significa es que nosotros somos incondicionales de Dios. Él es nuestro Señor, nosotros nos sometemos voluntariamente a Él, y en el momento que nosotros somos sus esclavos, nos sometemos a su palabra y a sus indicaciones y a sus mandamientos. Entonces, una característica de aquel que es esclavo de Dios es que atiende lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como cristianos solamente podemos ser incondicionales de Dios, de nadie más. Nuestra obediencia absoluta solamente le pertenece a Dios. No podemos ser incondicionales absolutamente de nadie, ni de nuestros padres, ni de nuestra esposa, ni de nuestros hijos, ni del gobierno, de nadie. Nuestra incondicionalidad está en Dios. ¿A qué me refiero eso? Eso no le estoy diciendo que nos vamos a rebelar ahorita y no nos vamos a sujetar a las autoridades. No les estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo es que la única forma en que nosotros podemos ser incondicionales o que podemos someternos verdaderamente es a Dios. Y no hay otra opción. Porque nadie puede servir a dos señores. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores. Porque nadie puede servir a las riquezas y a Dios, es el contexto de Mateo 6:24. Entonces, somos incondicionales a Dios. A Él tenemos que obedecer. A Él tenemos que seguir las instrucciones que Él nos está demandando. Un ejemplo muy sencillo, mis hermanos, que a lo mejor a ustedes les ha pasado. Y esto sucede cuando, por ejemplo, alguien reconoce a Cristo en su corazón, ha sido transformado todo su ser, es el primer cristiano en su casa. Y por supuesto, cuando empieza el primer cristiano en su casa, yo no sé cuántos de ustedes hayan sido primeros cristianos en su casa. A mí me pasó. Y por la gracia de Dios no me fue tan mal, digamos, ¿no? Pero hay personas que en el momento que se convierten, toda la familia, absolutamente toda la familia, se pone en contra de esa persona que es cristiana. Inclusive le dicen, si no estás dispuesto a tirar tu vida, a quemarla, y no estás revolviendo con los aleluyas, no puedes estar aquí en la casa, ¿no? O con los cristianos, o como quieran decir ellos. Ya muchos los han corrido. Entonces, en esa parte de incondicionalidad es a lo que nos referimos. La Biblia dice que nosotros debemos obedecer a Dios, a Él someternos y ser incondicionales a Él. Hay muchas personas que a veces se resisten a creer en Cristo precisamente por este tipo de cosas. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir mis amigos cuando me convierta y que vean que el Señor está haciendo en mis vidas? No, mejor no voy por ahí. Es un error bien grande. Lo que es cierto que cuando el Espíritu Santo llama a alguien, su llamado es irrevocable y esas personas van a contestar a ese llamado. Así, si los esclavos tienen dos amos, no pueden mostrar el mismo compromiso para con los dos. ¿Y por qué no se puede mostrar el mismo compromiso para con los dos? Porque son totalmente contrapuestos. No se parecen absolutamente nada en seguir a Dios y ser esclavo de Dios, o el seguir el mundo y el diablo y ser esclavo del diablo. Por eso es que el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 8, cuando identificó a los fariseos y ellos decían que eran hijos de Abraham, Cristo les dijo claramente: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, son hijos de Satanás. Porque hay una diferencia entre quienes son hijos de Dios y los que no son. Si bien el Nuevo Testamento ofrece el cuadro típico de lo que es el ser siervo, no tiene insinuación alguna de menosprecio. Cuando nosotros somos siervos del Señor,
Eso no significa que nos hace cristianos de segunda categoría. Eso no significa que nosotros podamos sentir algún tipo de menosprecio. No significa eso. Simple y sencillamente nosotros nos tenemos en una posición de sometimiento a nuestro Dios. En ninguna forma tiene que ver con el menosprecio. Después, más adelante, vamos a ver un poco más acerca de Cristo Jesús, que dice en el capítulo número 2 de Filipenses, que Él se hizo y tomó forma de siervo. Esa palabra de siervo es doulos. Se sometió al Padre y estuvo dispuesto a hacer su voluntad siempre. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios siempre en tu vida? A pesar de todo, a pesar de que te cueste inclusive tu propia vida. Entonces, este sentido de menosprecio y de que alguien al momento de que sirve tiene una categoría inferior, es una forma de pensar de los griegos y también mucho de los judíos. Pero Cristo vino a romper todo eso. Cristo vino realmente como siervo. Fíjense, Él era la segunda persona de la Trinidad. Se humanó, se hizo como uno de nosotros. Y cuando fue la última cena, ¿qué fue lo que hizo con sus discípulos? Con los pies. Lavó los pies. Esa actividad era relegada o era delegada al siervo de más baja categoría de la casa. Entonces lo que Cristo hizo ahí fue un acto de humildad bien grande, porque Él dijo: yo soy siervo de ustedes y estoy dispuesto a servirles. Entonces, que no nos pese, mis hermanos, cuando nosotros podamos servir al Señor, aún en las cuestiones más sencillas que puedan existir dentro del servicio, dentro de la iglesia, o cuando ustedes estén fuera de la iglesia. A quien servimos es a Dios. Debemos reflejar en nuestro caminar, en nuestro decir, en cómo nos comportamos, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En Cristo la esclavitud como tal queda suprimida, y entonces aquellos que creían se veían como hermanos. Como en aquel entonces estaba la esclavitud, ¿ustedes se acuerdan de la carta que escribió Pablo a Filemón? Y Onésimo, que era un esclavo. Una vez que se convierte Onésimo, ¿qué le dice Pablo en la carta, en el versículo 16? Que lo reciba a Onésimo. Fíjense lo que dice el versículo 16: no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, cuando venimos en Cristo Jesús, mis hermanos, somos partes del cuerpo de Cristo. Nadie es superior a nadie. Aquí todos somos de igual valor delante de nuestro Señor, con dones diferentes, pero nadie es mayor que nadie, mis hermanos. Nadie es mayor que nadie. Aquí todos somos siervos del Señor. Aquí no hay distinción en cuanto a raza, ni en cuanto a posición económica, ni nada de eso. Aquí somos aquellos que hemos creído hijos de Dios con el mismo valor, siervos de Cristo Jesús. Es una relación que tenemos con Dios y toma precedencia sobre las mutuas relaciones de los esclavos y los amos. Cuando Pablo y Timoteo se describen como esclavos de Cristo Jesús, el significado es que ellos han perdido totalmente su libertad y están dominados o están bajo el dominio amoroso de Cristo Jesús. Eso es lo interesante de todo. A veces piensan que venir a Cristo Jesús es tener una carga que es imposible de cargar, que vas a llegar a un sistema legalista que solamente se refiere a estar coartando cosas. Pero realmente el someterse verdaderamente a Cristo y estar dispuesto a llevar su carga es entender que lo que Dios nos indica a través de sus palabras es por amor. Y lo que más le puede convenir al ser humano. Mientras el hombre no tenga ese encuentro con Cristo Jesús, es una persona que va a vivir sin propósito en el mundo. Es algo que sucede en la vida. A veces nosotros mismos nos engañamos pensando que sin considerar a Dios en nuestras vidas podamos vivir una vida plena. Y eso no es cierto. Esa es una mentira de Satanás. Solamente se puede vivir una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mediante su obra del Salvador, nos rescata de la esclavitud del pecado, porque antes éramos
esclavos del pecado, y Dios hace una obra de liberación en nosotros. Una obra de liberación de las consecuencias del pecado. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1, 12 y 13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13 dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Más adelante en el mismo capítulo 1, versículo 15 de 1 Timoteo dice: palabra y digna de ser aceptado por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo sabía perfectamente bien cuál era su condición. Él sabía que él era un pecador, y todos nosotros también somos pecadores. Y Pablo aquí se describe como el primero de los pecadores. 1 Corintios 15, del 9 al 10 dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios. Y en Gálatas 1:13 ustedes lo ven, si lo ven, él también dice él que era perseguidor de la iglesia de Cristo. Imagínense esa situación que estaba en la mente de Pablo, y por supuesto él había perseguido antes a la iglesia de Cristo, había entendido la misericordia de Dios, ahora él era una persona totalmente diferente, lo entendió la inmensidad de su pecado, al considerarse el primero de los pecadores, por haber perseguido a la iglesia de Dios, Dios cambió su corazón y ahora era servidor de Cristo, perseguidor de la iglesia. Difícilmente un antagonista al cristianismo ha sido como Pablo. Pero saben una cosa, en Cristo hay perdón de pecados. No sé qué vida estés llevando que no has tomado verdaderamente en serio el cristianismo. Pero Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, independientemente de cuáles hayan sido tus pecados. Ve como Pablo, al ser perseguidor inclusive de la iglesia, y él estaba de acuerdo en que mataran a cristianos. En el momento que vino Cristo a su vida, Él lo transformó totalmente, ahora seguir ese camino. Yo he conocido de personas que antes eran antagónicos o estaban en contra del cristianismo, y que en algún momento Dios iluminó su corazón y su mente a través del Espíritu Santo, y ahora son verdaderos cristianos. Mientras tú estés vivo, tienes esa posibilidad de arrepentirte delante de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pablo era asesino, era perseguidor de la iglesia, y Dios le perdonó. A veces cuando nosotros queremos predicarle el evangelio a alguien, a veces nos fijamos mucho en las caras, ¿no? Yo mejor no le predico a él porque si se ve re mal. No vaya a ser que no le guste que le suelte una cachetada o se burle de mí. Y a veces pensamos que la gente que es así buena gente, esas van a responder mejor al evangelio. Y oh, surprise. Resulta que esos que parecen buena gente son los más duros, porque confían más en su propia moralidad. Pero cuando el evangelio de Dios llega, por ejemplo, a esas personas que según nuestros estándares son sumamente malas, que cuando Dios los confronta con su pecado, lo que hacen es arrepentirse y decir: Señor, por favor, perdóname por todo lo que he hecho. Y era lo que Pablo había hecho. Terrible lo que había hecho. Pero todo lo que nosotros hacemos delante del Señor como pecado es terrible. Todo es terrible. Cuando Pablo entendió cuánto Dios le había perdonado, estuvo dispuesto a dejarlo todo. Ya entendí que debo ser ahora esclavo de Cristo. Estoy dispuesto a dejarlo todo y a tenerlo todo por basura, y a someterse a su señorío voluntariamente en agradecimiento por la salvación que le había dado. Cuando son perdonados nuestros pecados y Dios nos salva por su gracia, es así como se alcanza la libertad y podemos ser ahora llamados hijos de Dios. Romanos 8:15
Gálatas 4:5, perdón, dice la Escritura, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción por hijos. Entonces, al momento de que somos cristianos, al momento que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces somos adoptados como hijos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios y entonces ahora podemos decirle a Dios, nuestro Padre. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor del Padre. Porque es una filiación, es una relación que ahora tenemos para con Dios, que no implica que ahora nosotros vamos a poder hacer lo que queramos, una autonomía de Dios, lo que implica es una nueva relación con Dios. Y da como resultado en un nuevo servicio. Con su obra de redención, Cristo ha hecho de los creyentes posesión suya y ahora les da las metas que configuran sus vidas. Entonces, una vez que recibimos a Cristo, entonces nuestras metas cambian totalmente. Cambian totalmente. Ahora, ¿por qué estás tú trabajando? Ahora, ¿por qué tú estás estudiando? Ahora, ¿tú por qué estás haciendo ciertas cosas en tu vida diaria? Ya tu perspectiva ya es diferente. Ya no lo haces por ganar dinero, ya no lo haces por ser el mejor de tu clase, ya no lo haces por tener los títulos más grandes que puedan existir en la tierra, sino que ahora lo haces porque tus metas ahora son diferentes. Tus compromisos ahora son diferentes. Ahora lo que tú buscas es agradar a Dios a través de tu vida y glorificarle. Este nuevo compromiso son compromisos, por ejemplo, con la rectitud, como dice Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Entonces ahora tenemos un compromiso para la rectitud, para hacer lo que es correcto delante de nuestro Señor. Y ahora, si hacíamos antes que estaba mal delante del Señor, ahora lo que hacemos es corregir nuestras vidas en base a lo que dice la palabra y entonces seguir adelante. Si antes mentías, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Pues no mentir. Hablar la verdad cada quien con su prójimo. Es lo que dice la Escritura. Si antes eras un ladrón, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Mande? Ser honrado. Bueno, la palabra de Dios dice que hay que ponernos a trabajar, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Si antes decíamos malas palabras y todo lo que salía de nuestras bocas eran sapos y todo lo demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hablar palabras que sean para edificación. Bueno, ahorita me ven así, mis hermanos, pero antes de ser cristiano, yo de cada 10 palabras decía 9 groserías. Y Dios va transformando nuestras vidas a fin de que buscamos cómo agradar a Dios y poder corregir estas cosas. No podemos decir, bueno, es que yo soy así. Es que las palabras que digo todo el mundo los dice y no tienen un significado real. No, las palabras tienen un significado realmente bastante fuerte. Dice en los evangelios que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Por supuesto se refiere a cómo confiesas a Cristo Jesús. Pero también en las cartas vemos que Pablo nos lleva a que nosotros hablemos cosas que edifiquen, que sean buenas delante del Señor. También es un compromiso con la novedad de vida, como dice Romanos 6:4. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos una nueva vida. También es un compromiso con la santidad, como dice 1 Tesalonicenses 3:13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Es un compromiso que nosotros debemos de andar en santidad. Debemos de ser irreprensibles. Es cierto que 1 Timoteo 3, cuando habla acerca de los requisitos de los obispos y de los ancianos, y en Tito, cuando habla de los requisitos igualmente, e inicia con la irreprensibilidad, eso aplica para nosotros como ancianos y obispos, pero también aplica para cada uno de nosotros. Que nadie nos señale o nos pueda señalar de que no somos seguidores de Cristo. Ese es el punto. Que nos mantengamos en integridad, que nuestras vidas, estando en la iglesia, estando en la casa, estando en la oficina, estando en la calle, manifiesten que somos hijos del Señor. Esta libertad de vida por la cual Dios nos llamó
no es un llamado al libertinaje. Hay muchos por ahí, algunos piensan y dicen, bueno, por cuanto Dios me perdonó y me salvó, tengo libertad para hacer lo que quiera. ¿Sí lo han escuchado? Ya soy salvo, ya levanté mi mano un día en la iglesia, dije que soy cristiano, y entonces ya Dios perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces lo que voy a hacer es vivir la vida, porque la vida es corta. En el estudio mi pastor decía que los que tienen 50 años, yo cuando llegue ahí les digo a mis hermanos, que la vida pasa muy rápido, y es cierto. Ayer tenía 29 y hoy ya tengo 30. No, tengo 56 años, ya 57, casi. Vayan preparando sus regalos. Pero es cierto eso, la vida pasa muy rápido. Queremos pastel, no, te va a faltar mucho. Entonces, somos llamados a vivir, y esa libertad en Cristo es para vivirla en santidad. Y hay muchos que dicen eso y piensan eso. Yo soy salvo, siempre salvo, y nadie me puede quitar la salvación, eso es cierto. Pero siempre debe haber una manifestación de que hemos hecho salvos. Y la única manifestación por la cual tú puedes comprobar que tú eres cristiano es a través de cómo te comportas y cómo Dios ha transformado sus vidas. Si tú en algún momento levantaste tu mano y dijiste yo creo en Cristo, pero tu vida no ha sido transformada, esa no es una conversión verdadera. Esa no es una conversión verdadera. Dios vino a transformar vidas, no a que digamos con cuestiones positivas que pensamos que de esa manera nosotros podamos ser salvos. Las iglesias muchas veces están llenas de personas así, autoengañadas, que realmente nunca se han sometido a Cristo. Personas que no son siervos del Señor Jesucristo, que viven sus vidas sin realmente considerar a Dios. Cuando nuestras vidas son cambiadas, empezamos a hacer cosas diferentes. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Un chaparrito así que vivía en Jericó. Él era una persona que robaba. Y cuando vino la luz del Evangelio a él, inmediatamente él dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para resarcir todo el daño que debo hacer? ¿No? Siempre alguien que ha creído en Cristo cambia su vida. Si antes hablaba mentiras, si no hablaba de verdad, compone su vida. Si antes era un adúltero y un fornicario, lo que hace es que compone su vida. Si alguien estaba dedicado a hacer y decir cosas que no son agradables del Señor, por supuesto se da cuenta de eso y corrige su vida, ¿no? Hay tantas cosas en las cuales nosotros practicábamos y que eran pecados, pero cuando venimos a Cristo entendemos que eso lo tenemos que dejar atrás. Y no por nuestros esfuerzos, sino por los esfuerzos de Cristo Jesús. Esa es la primera lección que debemos de aprender. La gloria del cristiano no está en alcanzar títulos y de recibir honores, sino en buscar simplemente ser siervo de Cristo. Que ese sea nuestro objetivo. Cuando vino el pastor Guillermo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuándo vino? En octubre, que fue nuestro aniversario. Yo había preparado ahí, Adri, conocemos a Chio, que es su esposa, llamemos de hace muchos años, y Adri le preguntó a Chio, oye Chio, por favor dime cuáles son todos los estudios que ha tenido Memo, ¿no? Entonces Chio le escribió, no, pues él estudió en el Masters, tiene una maestría en divinidades, después tiene otra maestría en no sé qué tanto, y está estudiando el doctorado. Todo eso lo había puesto a mis hermanos. Cuando hablé con Memo, lo que él me dijo, mi hermano, no me presentes así, preséntame como un siervo de Cristo. Y es lo que somos, siervos de Cristo. Esos títulos realmente se ven bonitos colgados, pero si nuestras vidas no representan que somos siervos de Cristo, realmente no tienen un valor. Y para cumplir este objetivo se requiere de humildad. Para ser siervos de Cristo tenemos que reconocer nuestra condición. Y viene la cuestión de la conversión. ¿Se acuerdan cómo empiezan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque reconocen que han pecado en contra de Dios, están dispuestos a someterse a Dios. Y esa humildad
es necesaria para alcanzar la verdadera unidad en Cristo. ¿Y qué mejor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo? En Filipenses 2, ya que están ahí en Filipenses, ¿sí están ahí en Filipenses 2, hermanos? Creo que no me he ido otros textos. Filipenses 2 del 3 al 8, por supuesto, después lo vamos a estudiar a detalle, ahora solamente lo quiero leer. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí empieza la humildad. Que nadie de nosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Considera siempre a tu hermano como más importante que tú mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también tuvo Cristo Jesús. Si notan que dice aquí la Biblia de las Américas, esta actitud, o sea, realmente Cristo se sometió con la actitud adecuada. Hay veces que nosotros nos sometemos, pero no tenemos la actitud adecuada, y eso no vale. Lo importante es tener la actitud adecuada, así como la que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, aunque era la segunda persona de la Trinidad, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, forma de doulos. Fue un siervo, un esclavo del Padre, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, tuvo la actitud correcta todo el tiempo para con el Padre, nunca pecó y se sometió verdaderamente como el siervo sufriente. Y todo eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Porque era necesario que Él viniera aquí a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. El justo por los injustos. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Cuando ya prácticamente terminando el versículo 1, cuando dice que somos siervos de Cristo Jesús, cuando se añade esta parte de Cristo Jesús, dice Hendrickson, Pablo hace dos cosas. Número uno, dirige la atención hacia su Señor y la aparta de sí mismo y de Timoteo. No son ellos los verdaderamente importantes, sino Jesucristo. Siempre hay que buscar que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Es lo que sean Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Somos esclavos de Cristo Jesús. No nos vean a nosotros, vean a Cristo. Y número dos, enfoca la luz sobre su amo celestial antes de que sobre Roma, la cual se consideraba a sí misma como la dueña del mundo. Era importante esta parte porque ellos tenían que saber que eran esclavos no del emperador romano, que ellos en aquel entonces estaban solicitando el culto a los romanos, que eso se daba en Roma, sino que realmente ellos estaban reconociendo que su único Señor y Salvador iba a ser Cristo Jesús. En conclusión, los siervos de Dios promueven la unidad de Cristo para que todos participemos de sus bendiciones. Hoy vimos que una salutación promueve la unidad y promueve la humildad. Dios tiene siervos, en el sentido positivo de la palabra, tiene esclavos. Y eso nos hace hacernos algunas preguntas de reflexión. ¿Eres siervo de Jesucristo? ¿Obedeces a su palabra en agradecimiento por su perdón y salvación? Lo más importante en tu vida es verdaderamente Cristo. ¿Cristo es tu dueño, tu Salvador y tu Señor? Si la respuesta a estas preguntas es no, Dios por su grande amor con que nos amó, está dispuesto a perdonarte y a limpiarte de toda maldad, así como lo hizo con Pablo, un perseguidor de la iglesia, un pecador empedernido. Él puede perdonar tus pecados. Lo que tienes que hacer es creer en su muerte y insurrección, reconocerlo como el Señor de tu vida, pedirle perdón, arrepiente de tus pecados y dile a Él que estás dispuesto a entregar su vida a pesar de cualquier cosa. El Señor te va a transformar, el Señor te puede perdonar y limpiarte de toda maldad. Recurre al Señor. ¿Sí?
tú no eres cristiano si no has sometido tu voluntad al Señor. Hoy es el día de la salvación. Mañana no lo sabemos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque al momento de que hemos creído en ti, tú nos has adoptado como hijos. Y nosotros en agradecimiento, Señor, así como Pablo y Timoteo expresaban estas primeras palabras a los filipenses, se lo conocían como siervos del Señor. Y eso requiere, por supuesto, de humildad y someterte a ti, Señor. Pero una cuestión tan positiva, que el poder estar bajo tu protección, bajo tu señorío, para nosotros es una bendición, porque sabemos que tú, Señor, eres soberano, eres amoroso, eres justo, eres misericordioso. Y en nadie más podemos nosotros refugiarnos y con toda confianza acercarnos a ti y decirte, Padre, porque nos has salvado, porque nos has adoptado hijos tuyos. Si tu amigo o amiga que nos acompañas y que tú sabes que no eres cristiano, rinde tu vida a Cristo Jesús, no esperes más. Hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón. Ruégale al Señor que perdone tus pecados. Dile que crees en la vida de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, y que recibes su perdón, que recibes esa justicia perfecta de Cristo en ti y que quieres pertenecer a su familia. Señor, te ruego por estas personas, te ruego por nosotros igualmente que hemos creído, para que tú nos guardes y nos ayudes y que siempre recordemos que antes de cualquier cosa somos hijos tuyos. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.